Se ha levantado la bandera roja. El líder de Irán acaba de confirmar que la respuesta será militar y contra las bases de Estados Unidos. Confirmado. Las tropas de Estados Unidos en alerta máxima. Dentro de Estados Unidos incluso la policía ha puesto en alerta varias ciudades. Tienen miedo de la venganza. Hezbollah anuncia que no quedará ningún soldado estadounidense, que se irán en ataúdes. Es el principio de una nueva era, dijo. Con todo esto yo me pregunto, lo que usted se pregunta también, ¿Donald Trump sabrá en qué se habrá metido? ¿Y cómo saldrá de esta? Como sea, ambos ejércitos están listos. Trump dijo que bombardearía aquí, donde estamos, en Irán, incluso sitios culturales. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Irán, donde estamos en la mira de los misiles de Estados Unidos, detrás de la razón. إنا لله وإنا إليه راجعون. El cuerpo de Soleimani llegó. Miles lloran en Irán a su héroe, que más que militar, lo consideran soldado de Dios. Se ha izado ya la bandera roja. Es la primera vez en la mezquita de Jamkaran. Significa vengar la muerte del asesinado. El líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, ha hecho la promesa no solo de que habrá venganza, sino que será dura y contundente. Los días de Estados Unidos están contados aquí, afirma el canciller Zarif. El contraalmirante de la naval iraní Ali Reza Tangsiri cuenta los segundos para atacar a los estadounidenses. Irán tiene el poder de quebrarlos varias veces, dice otro comandante. De hecho, el líder de Irán acaba de confirmar ya: el ataque de venganza será contra bases de Estados Unidos. The response for sure will be military, and against military sites. Let me tell you one thing. Our leadership has officially announced that we've never been seeking war, and we will not be seeking war. It was America that has started the war. Therefore, they should accept appropriate reactions to their actions. The only thing that can end this period of war is for the Americans to receive a blow that is equal to the blow they've inflicted. Afterwards, they should not seek a new cycle. 35 objetivos vitales de Estados Unidos están ya en la mira de los misiles de Irán, dice otro general. Las fuerzas de Irán están listas y preparadas para la venganza. Ante la venganza inminente, Trump dice no querer guerra. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Pero vuelve a amenazar a Irán. Promete que si Irán ataca, Estados Unidos los aplastará. Irán está hablando audazmente de atacar activos de Estados Unidos como venganza por librar al mundo de ese líder terrorista que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, sin mencionar a todos los que había asesinado durante su vida. Ya estaba atacando nuestra embajada y preparándose para ataques adicionales en otros lugares. Irán no ha significado más que problemas durante muchos años. Que esto sirva como advertencia de que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tenemos en la mira 52 sitios iraníes, algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní. Y esos objetivos y el propio Irán serán golpeados muy rápido y muy fuerte. Estados Unidos no quiere más amenazas. Trump envía miles de soldados hacia Irán. 3.500 en total. Primero 750 de las fuerzas especiales.
Después, 2.800 de élite de la Fuerza de Respuesta Inmediata, así como paracaidistas, más los que están en la región, sin contar con los miles de marines en barcos y portaaviones. En Irak, el Parlamento se reúne de emergencia para analizar la expulsión de las tropas de Estados Unidos. El Reino Unido envía barcos destructores. Rusia y China se comunican de urgencia para planear cómo calmar las cosas. Ese video que vio ahí en verde es el video de una de las cámaras de visión nocturna de cómo un dron de Estados Unidos prácticamente le manda una lluvia de fuego. Se ve impactante, si gusta usted repetirlo ahí en YouTube, pero se ve impactante cómo caen las bombas y cómo caen los misiles guiados. Vamos a agradecerle a usted como siempre, eso nunca pues me lo pierdo porque usted es la razón de este programa. Gracias al equipo detrás de La Razón, que en este momento, como le dije ayer, estamos también en alerta máxima para recabar toda la información y podérsela ofrecer en el momento, al instante y con oportunidad. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos invitados de lujo: Beatriz Lluvero, periodista en Madrid, reconocida experta en todos estos asuntos de Oriente Medio y además columnista en varias publicaciones de prestigio allá en España. Gracias, Beatriz, por estar aquí. Cristian Said Nader, analista internacional, también muy reconocido, con muchos seguidores, siempre le hacen caso a lo que dice y siempre acierta. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas noches. Beatriz, comienzo contigo. El gobierno de Irán, hay tantos temas que vamos a ir por partes organizándolos para ir contestando todas las dudas de la gente. El gobierno de Irán ya confirmó el ataque de venganza, será contra bases de Estados Unidos. La primera lectura de esto, Beatriz, por favor. Bueno, sin duda el gobierno de Irán está en su legítimo derecho de contestar al ataque y al asesinato del general Soleimani, que además ha sido orquestado por la administración de Donald Trump de una manera vergonzosa, tratándole como si fuera un terrorista, cuando en realidad hablamos del general de un Estado. Y hablamos también de posiblemente una de las personas más poderosas dentro de Irán. Esto ha provocado que obviamente ahora toda la región de Oriente Medio esté en alerta máxima y que por supuesto Irán haya anunciado venganza. Quien sepa qué es Irán, quién es Irán y el lenguaje y los términos en los que se habla allí, va a reconocer que estamos hablando de una deuda de sangre. Y eso es lo que finalmente va a tomar Irán. Obviamente esa venganza se producirá en Oriente Próximo. No hay que olvidar que Estados Unidos tiene activos en toda la región, tiene activos en Líbano, tiene activos todavía en Siria, tiene activos en Irak y además tiene una base en la que están solos, es decir, sin otros miembros de otros ejércitos de la coalición, en Bahrein. Obviamente la situación ahora mismo es de una escalada de tensión brutal y será cuestión de horas o días saber cuándo finalmente Irán va a responder y en qué medida lo va a hacer. Pero aquí, Beatriz, ¿no está el peligro de la guerra mundial que ven muchos analistas? Porque entraríamos en un círculo vicioso ascendente de venganzas, ¿no? Para allá, para acá, entonces yo te tiro, tú me tiras, Beatriz. Sí, efectivamente. De hecho, es que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el día del asesinato del general Soleimani, advirtió que en estos momentos Europa y el mundo entero no se puede permitir otra guerra del Golfo. Es decir, el movimiento que ha realizado el señor Donald Trump, que no ha sido un movimiento aislado. Venimos dentro de un año de movimientos muy provocadores. Desde junio, el último mes de diciembre ha sido un mes terrible de ataques continuos y finalmente el asesinato del general Soleimani, que ha sido un movimiento con el que no contaba autorización Donald Trump, que no fue advertido el Congreso. Está movilizando, como bien habéis dicho, a 3.500 efectivos que no cuentan tampoco con la autorización del Congreso para ser desplegados en Oriente Próximo.
todo da que pensar que se está preparando una gran batalla. Y esta batalla viene provocada por la impulsividad de Donald Trump. Ahora analizaremos eso. Cristian, es un placer tenerte aquí. Gracias. A ver, sobre la confirmación de Irán de que atacará ya bases militares de Estados Unidos, me llamó la atención un encabezado que decía, creo que era del periódico.com de España. Dice, mientras Trump juega póker, Irán juega al ajedrez. Cristian. Bueno, es que se refiere justamente a las diferencias culturales y a la paciencia casi eterna que puede tener la República Islámica de Irán frente a Estados Unidos, que hace estas rabietas. Ellos dirán que a veces detrás de esto está muy calculado, sin embargo hay errores de cálculo que son muy evidentes. En primer lugar, creo, en base a lo que dice la República Islámica de Irán que va a ser la respuesta en contra de bases estadounidenses, tomemos en cuenta algo, que hay bases estadounidenses no declaradas y que en estas bases estadounidenses en sí no se manejan soldados oficiales estadounidenses. Estamos hablando de las bases donde tienes a todos sus mercenarios, concretamente en Siria y en Irak, muy específico en la frontera entre ambos estados. Entonces creo que ahí justamente puede apostar Irán para que no puedan Estados Unidos responder nuevamente a la respuesta iraní. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es una base estadounidense, aunque quien se mueve en esa base son terroristas, ya sabemos qué tipo de personas, ¿no? Entonces, volviendo a lo que acabas de mencionar, pues sí, obviamente Irán tiene toda la paciencia, justamente, porque puede responder hoy mismo, mañana o en un año, pero tiene que hacer la respuesta en efectivo. ¿Por qué? Porque si no, Estados Unidos va a decir que este es un juego de debilidad, públicamente lo va a decir. Sin embargo, recordemos lo que está pasando bajo el agua. Están utilizando a la embajada suiza justamente para hacer peticiones, me refiero concretamente a Washington, para pedirle a Teherán que no les pone ninguna condición, simplemente que no se vayan a la guerra. Entonces está jugando dos juegos, pero vuelvo a lo mismo, esta medida gangsteril del asesinato de Qasem Soleimani solo muestra una cosa, realmente que en esta guerra de desgaste por parte de Estados Unidos están dispuestos a tomar cualquier medida, pero que estas medidas no son consecuentes con lo que pueden hacer o no hacer en Medio Oriente. Estados Unidos no tiene la capacidad en este momento para resistir un asalto iraní y de sus aliados de gran envergadura. ¿Por qué? Porque no pueden movilizar a todas sus tropas y todos sus intereses inmediatamente en la región, y más cuando en este momento, hace escasas 3 horas, el Parlamento iraquí acaba de declarar que Estados Unidos debe salir del país iraquí. Que me refiero a sacar a todas las tropas, absolutamente a todas, y asesores después de 16 años, ¿no? Entonces creo que Irán cuenta con esa ventaja, que la ilegalidad de Estados Unidos no le permite declarar abiertamente que apoya a Daesh, a Al-Nusra, y justamente ahí puede atacar Irán. Creo que esa es la gran ventaja que tiene la República Islámica de Irán. Bien. Sí, y esto que decías al principio, Cristian, pues es prácticamente también la explicación de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah de Líbano, que acaba en un discurso hace unos minutos de dejar claro que todas las bases de Estados Unidos son objetivo, así dijo Nasrallah. A ver, Beatriz. Y centros de tortura también, y todas las instalaciones no declaradas que tienen. Ah, muy bien. Beatriz, analiza por favor la última amenaza de Donald Trump. Sí. Si tocan a una... Bueno, a ver, venga lo que tenías que decir y después te hago la pregunta. 30 segunditos. Beatriz. Sí, perdón, es que además me gustaría puntualizar algo muy importante en todo esto. No es solo que Donald Trump haya iniciado, digamos de alguna forma, una declaración abierta de ir a una batalla, a un combate contra Irán, sino que además ha puesto en jaque a todos los países de la coalición. De hecho, tenemos ahora mismo al alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, de España, intentando mediar entre ambos países. ¿Por qué? Porque ningún país europeo quiere ir ahora mismo a la guerra con Irán, y lo que hace Donald Trump es poner en jaque a todos los países para intentarlos llevar a una guerra a la que no quieren ir contra Irán. Esto también sería algo que habría que analizar muy cuidadosamente, cómo ahora mismo todos los países están intentando mediar y rebajar la tensión de un señor que gobierna a golpe de tuit. Bien, exactamente, para allá voy. Analiza, Beatriz, por favor, la última amenaza de Donald Trump. Dice, si tocan, leo textualmente su Twitter, si tocan a un estadounidense, la respuesta será aplastante, incluso sitios culturales. A ver, sorpresa, esto incluso en una guerra ya declarada es un crimen de guerra, ¿no? ¿O qué quiso insinuar con atacar sitios culturales? Claro, bueno, es que está intentando
está insinuando atacar activos civiles, es decir, está insinuando vamos a atacar Persépolis, vamos a atacar Isfahan, vamos a atacar los activos culturales y civiles de un país, es decir, no está ni siquiera amenazando a lo que podría ser una base militar o infraestructuras, ¿no? Realmente la mejor respuesta a Donald Trump que tenemos hoy se la da la portavoz demócrata Nancy Pelosi, que además ha planteado hoy mismo una pregunta en el Congreso y la ha trasladado a la Casa Blanca, recordándole al señor Donald Trump que tiene que dar explicaciones en el Congreso. Ha convocado una reunión informativa inmediata sobre el despliegue de activos, sobre la hoja de ruta que pretende seguir, y no ha obtenido respuesta. ¿Por qué? Porque Donald Trump ahora mismo no tiene hoja de ruta. Su política exterior ahora mismo respecto a lo que se refiere a Oriente Próximo está totalmente desbarajustada. ¿Por qué? Porque todo esto, todos los pasos que ha seguido han sido impulsivos, con un secretario de Defensa como Mike Pompeo que no le ha sabido parar los pies y que le ha dejado simplemente hacer. Ahora mismo nos encontramos posiblemente en uno de los puntos más complicados del panorama político internacional, del panorama de la geoestrategia, y trasladando a otros países a una situación a la que no quieren ir, como puede ser una guerra muchísimo mayor que la que pudiera ser la del Golfo, y todo por el capricho de un señor que simplemente se puso nervioso, se enojó, porque China, Rusia e Irán estaban realizando unas maniobras programadas en el Índico. Entonces, realmente creo que la escalada de tensión viene provocada por una mala decisión del señor Donald Trump, que además es quien ha puesto en jaque a sus efectivos en la zona. Porque si esto no se hubiera producido, si el asesinato del general Soleimani no se hubiera producido, ahora mismo no estaríamos hablando de que hay miles de estadounidenses que viven en la región que han tenido que evacuar sus lugares de residencia por la decisión de su presidente. Por cierto, Pompeo es secretario de Estado y además es un torturador disfrazado de secretario de Estado. Perdón, señor Pompeo, no lo insulto, pero usted mismo usted es el exdirector de la CIA y usted mismo como secretario de Estado dijo que apoyaba la mentira, la tortura y muchas otras cosas más. Bueno, ahí si quieren buscarlo. Cristian, dicen, para salir de este tema, dicen que los dictadores odian la cultura y que tratan de extinguir el pasado. A ti que te gusta la historia, ¿es esto lo que se refleja en la declaración de Trump y muchas otras cosas más? Porque atacar sitios culturales, Cristian. Bueno, es un proceso historicida. Recordemos que Estados Unidos también basa sus ofensivas militares a través del historicidio y más que nada es una medida desmoralizante, intenta desmoralizar a Irán justamente al matar a Qasem Soleimani, que es un símbolo para la resistencia iraní de toda la región. No nada más me refiero de habla persa, sino también de habla árabe, es lo que intentaban hacer. Por supuesto hemos visto lo contrario, ¿no? Vuelvo a lo mismo, Estados Unidos, a pesar de que tienen a miles, a decenas de miles analizando escenarios de guerra, etcétera, no entienden de ética y de moral, ¿no? Y no tienen la reacción de un pueblo que justamente busca la supervivencia. Pero, a diferencia de esto, recordemos una cosa, con respecto a lo que dijo la compañera, creo que no, en este momento Nancy Pelosi, sin importar el bando demócrata o el bando republicano, que a fin de cuentas creo que, lo repito, siempre lo digo, el imperialismo es bicéfalo. Mientras se discutía esto, pero lo del impeachment y el caos que están sembrando en Oriente Medio, al mismo tiempo los dos partidos aprobaron un aumento en el presupuesto militar, ¿no? Entonces creo que en este momento nos debemos de concentrar justamente en los enemigos justamente de la República Islámica de Irán, de Irak y de Siria en la región, y me refiero concretamente a quien realmente hace esto, ¿no? Porque esto prácticamente es una acción israelí. O sea, quien asesina a Qasem Soleimani son ellos. Recordemos, ya tenían 8 planes fraguados en los últimos 20 años para matarlo, el año pasado el último, ¿no? Entonces realmente quien hace esto es quien sirve la política exterior estadounidense en este momento, bueno, y históricamente en Oriente Medio, en Mashrek y en Asia Central, que son precisamente los israelíes, ¿no? Creo que ellos deben ser los más preocupados ante esto, porque obviamente aunque tienen armas nucleares, Irán puede borrar de la faz de la tierra al ente sionista y además al otro gran aliado de Estados Unidos, que es la petromonarquía wahhabí, ¿no? Recordemos que Mohammed bin Salman y Benjamín Netanyahu son los que han hecho esta mancuerna para ir en contra de la República Islámica, ¿no? Entonces, concretamente, además de los objetivos militares, creo que también están los objetivos por abajo, en las sombras,
que de estas fichas, en este tablero, concretamente me refiero a blancos israelíes que están diseminados dentro del mismo territorio sirio, por ejemplo, y además los wahabíes, ¿no? Y creo que es extremadamente importante que hayan declarado la presencia justamente de los iraquíes de la ilegalidad estadounidense en la región, concretamente en su país, porque los obliga a salir, y si queda uno, obviamente Estados Unidos va a responder esto y va a meter sanciones al gobierno iraní, pero justamente deben de llevar esto a los tribunales internacionales inmediatamente para que justamente pueda actuar Irak en lugar de Irán en su propio suelo y poder así expulsar a los invasores. Entonces creo que, como se ha dicho, creo que en este momento Estados Unidos está rebasado en la región. Es un momento histórico, pero lamentablemente es muy violento. ¿Por qué? Porque suelta esta amenaza genocida, historicida en contra de la República Islámica de Irán. Son capaces de hacerlo, pero por supuesto Irán no está atado de manos. Y creo que la respuesta de Irán va a ser muy dura, aunque tal vez nosotros en este momento probablemente ya la están realizando, pero precisamente porque son objetivos no tradicionales, no lo pueden mencionar, ¿no? Por estas peticiones constantes por parte de la embajada suiza para frenar a Irán y por no ponerles ninguna condición, porque los gringos son muy bocones, pero también son muy cobardes y tienen que tener un plan B e incluso hasta un plan C. Bien, oye, para pasar a otro tema, Cristian, el asesor militar del líder de Irán dijo que espera que Estados Unidos acepte ser atacado en proporción a lo que hizo y que ahí se acaben las cosas. ¿Será así? ¿Estados Unidos aceptará que le maten a alguien a cambio del asesinato que hizo el general Soleimani? Bueno, yo creo que ningún país aceptaría eso. Bueno, Estados Unidos sí, porque a veces sus propios ejércitos son desechables, pero por supuesto está esta advertencia, esta amenaza de la reacción historicida que quieren hacer, ¿no? Pero recordemos que justamente en todas las bases que tienen, en Qatar, en Bahrein, la base Al-Udeid, y por supuesto en el ente sionista, en el territorio saudí y emiratí, hay miles de tropas estadounidenses que son blanco, muy fácil. No tienen, aunque sea la mayor potencia del orbe, no tienen el poder justamente in situ dentro del comando central para responder a todo el poder misilístico iraní. No lo tienen. Probablemente después tarden en llegar y sea de largo alcance. Obviamente los Estados Unidos le apuestan a la guerra aérea. Las tropas, por supuesto, en tierra perderían, y es justamente lo que hizo Qasem Soleimani durante 20 años, sembrar una escuela de resistencia de guerrilla urbana desde Líbano hasta Afganistán. Por eso los gringos tienen que apostarle a los drones. Sus guerras prácticamente son a larga distancia. Bien, sí, con un joystick, ¿no? Una palanquita, ahí se divierten. Justo. Bueno, y un botón. Bueno, Beatriz, tenías que replicarle algo a Cristian. Sí, bueno, no, solamente recordar que ya incluso una semana antes, creo que fue del asesinato del general Soleimani, Estados Unidos, en esta escalada que hubo de tensión, también impuso nuevas sanciones a una aerolínea estadounidense y a una línea naval iraní. Por lo tanto, esta escalada de, además, guerra económica va a continuar contra Irán intentando asfixiar. Es decir, Estados Unidos ha intentado asfixiar económicamente a Irán, provocar conflictos internos dentro de Irán, y ahora mismo está trasladando el conflicto a otro escenario, y ese escenario es Irak. Ya estamos viendo las primeras repercusiones y medidas, es decir, la OTAN ya se está retirando de las maniobras de adiestramiento a soldados iraquíes. También lo han hecho otros ejércitos como el de España o Alemania. Por lo tanto, esto va a traer serias repercusiones, además, para la política interna iraquí. Bien, y hablo de esto, Cristian, pero tú no, y te lo pregunto. El ver a cientos de miles de personas en marcha fúnebre por el general Soleimani, ¿qué mensaje envía a Donald Trump? Estoy hablando de todas estas procesiones del último adiós, que son cientos de miles, quizá millones, no solo en Irak, sino sobre todo en Irán. Esta combinación, Beatriz, religiosa-militar que contiene en esencia el asesinato del general, ¿fue realmente calculada por Donald Trump? Yo es que creo que realmente Donald Trump nunca calibró a quién iba a asesinar, y Donald Trump tampoco maneja de alguna forma el lenguaje o la cultura o la forma que tienen los iraníes de ser. Es decir, un iraní, además de obviamente defender su religión, su cultura, va a defender a su nación y va a moverse en unos códigos que no son ni mucho menos los occidentales. Donald Trump ha asesinado a la persona que tenía línea directa con el líder supremo Khamenei, y sin duda esto ha enfurecido a millones de personas, no solo dentro de Irán sino fuera de Irán, porque es que no ha matado a ningún terrorista, señores, es que ha matado al general de un estado. Bien, bueno, pero ¿te acuerdas que
puso en la lista a las fuerzas Quds, ¿no? Así son, con maña, es un plan con maña. Sí, como organización terrorista, sí. Sí, claro. Bien. Claro, pero eso es como si hay otro Estado que considera que los marines son terroristas. Claro, así es. Cristian, vamos ahora sí al golpe político militar indirecto que tú ya estabas diciendo varias veces. El Parlamento de Irak vota expulsar a las tropas de Estados Unidos en Irak. Pues esto ya es un golpe muy fuerte al esfuerzo histórico de todos los gobiernos de Estados Unidos por mantener una invasión supuestamente legal en Irak, ¿no? Yo te pregunto, ¿es así? Pero yo quiero preguntarte más cosas. ¿No fue el Parlamento débil? Por varias razones. Primero, la votación promueve algo que no es vinculante, o sea, solo es la recomendación al gobierno. Dos, tampoco refleja todo el pueblo iraní porque sabotearon muchos legisladores que no son chiíes en esta votación. Y tres, yo creo que también es algo muy importante. ¿Por qué no impulsaron una ley para mover, no sé cómo esté configurada la justicia ahí, para mover al fiscal o el aspecto jurídico y que arresten, que detengan a un representante de Donald Trump que ya es un asesino confeso, porque lo confesó ante las cámaras del mundo, diciendo yo ordené el asesinato del general Soleimani, y es un asesinato en un territorio que no es soberano Estados Unidos, sino es soberano el pueblo de Irak, y que tendría que pagar el asesino con una sentencia como cualquier otro asesino, independientemente del magnicidio geopolítico del que estemos hablando. Por favor, Cristian. Bueno, en primer lugar, creo que todavía justamente no sabemos si se va a aprobar el gobierno federal esto. Probablemente sí, pero haya muchísimas acapelas entre el bando suní, el más radical, el más cercano a Arabia Saudí, a los wahabíes. Y por otro lado, recordemos que otra cosa es que los expulsen y otra cosa es que Estados Unidos se quiera salir, porque a pesar de que puede intervenir las mismas Naciones Unidas, esto es probable que no ocurra, ¿no? Y con respecto a todo lo demás, recordemos que Estados Unidos es un estado canalla, y vuelvo a lo mismo, no le responde absolutamente a nadie, ¿no? Seguimos con el enigma de cuál fue el supuesto contratista, el asesor, que supuestamente fue asesinado por bandas chiíes en suelo iraquí, ¿no? Entonces estamos hablando de algo totalmente contradictorio, y hay una guerra mediática en esto, vuelvo a lo mismo. Cómo maquillan las imágenes, ¿no? Hablando de lo que mencionabas hace rato, cómo cerró filas el pueblo iraní, cómo enmascaran esto, por ejemplo, en los medios de comunicación occidentales, concretamente estadounidenses, y cómo han dicho que, por ejemplo, el general Qasem Soleimani apoyaba el terrorismo, pero al mismo tiempo los mismos gringos buscaron en 2001 su apoyo. Es que estamos hablando de la falta de memoria, y cómo es lo más importante de esto, el frente mediático. Es lo que nadie habla. En el frente mediático están manipulando absolutamente en este momento toda la información para mostrar sus crímenes precisamente, justamente como algo legítimo. Sin embargo, lo que está pasando en Irak, al otro lado de los Sagros, en Irán, justamente donde tú estás, es que el país cerró filas. Entonces, a pesar de esto, se carcome, por ejemplo, Ruido Giuliani.